Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar un poquito como sobre ideas de polinomios, ¿cierto? Yo creo que ya en primera instancia conocemos como la primera percepción que hay de los polinomios, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que hay que tener muy en cuenta, muchachos, es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de polinomios. Listo. Se supone que los polinomios por lo general están denotados con la expresión P de X, ¿cierto? P de X, también se usa pues Q de X y de ahí para allá. Bueno, básicamente un polinomio está estructurado de la siguiente forma. 0 más A1X más A2X a la 2 más A3X a la 3 más ANX a la N, ¿cierto? Y así sucesivamente. AN más 1, X a la N más 1. Y así podríamos seguirnos yendo. Entonces, lo primero que hay que saber o que hay que considerar dentro de la definición, muchachos, de un polinomio, es que estamos hablando básicamente de una suma de términos monómicos, ¿cierto? Una suma de monomios que cumplen las siguientes características. Por primera parte, tienen por lo general una constante, ¿cierto? Tienen un elemento que es constante. Están en términos de una sola variable, por lo general, pues la variable que se usa normalmente en álgebra y trigonometría es X, ¿cierto? Y cada uno de las variables va a estar elevado a un exponente. Si se fijan, acá, a pesar de que esté solo la constante, eso lo podríamos ver así. Y nosotros vimos que por propiedades, X a la 0 vale 1. Entonces, por eso es que no aparece ahí nada, ¿cierto? Y aquí, como no tiene exponente, sabemos que es el 1. Eso es lo primero que hay que tener muy en cuenta de que es un polinomio. Que un polinomio básicamente es una suma de monomios donde cada monomio cumple con esa condición. Tenemos una constante, una variable y un exponente a la que está elevado la variable. Bien. ¿Qué es lo primero a tener muy en cuenta cuando hablamos de polinomios? Que los polinomios, evidentemente, se pueden sumar, ¿cierto? Que los polinomios se pueden multiplicar y por lo tanto, pues como se pueden sumar y se pueden multiplicar, yo los puedo entonces también restar y dividir. O sea, básicamente, yo puedo hacer las operaciones elementales con los polinomios, ¿cierto? Incluso podría coger un polinomio cualquiera y elevado a la enésima potencia, lo que sea. Yo básicamente con un polinomio puedo aplicar como las operaciones elementales. Bien. Hay una cosa que hay que denotar o que hay que definir en primera instancia, que eso es muy, 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 muy importante. Y tiene que ver con el número del exponente. Que se llama, que eso le dicen el grado del polinomio. El grado del polinomio, muchachos, va a depender netamente del exponente mayor. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, esto sería un polinomio de grado 4. ¿Y por qué de grado 4? Porque básicamente el exponente mayor es 4. Si yo tengo este sería un polinomio de grado 5. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que definir es eso, que el grado del polinomio básicamente va a depender del exponente mayor.
¿sí? ¿Y por qué es importante identificar el grado? Porque dice por ahí la primera teoría que que el número de soluciones de un polinomio es igual al grado que tiene, ¿cierto? Y ustedes me dirán, venga, oíste, para que yo en álgebra y trigonometría, por lo general, yo qué veo o qué abordo de los polinomios. Porque ustedes en el colegio trabajaron polinomios, ¿sí o no? ¿O no? ¿Quién me responde? ¿Ustedes trabajan polinomios en el colegio? No. Sí, profe. Es lo más habitual. Les enseñan a sumarlos, multiplicarlos, hasta pronto a dividirlos a través de la división larga o la división de Ruffini o lo que sea. Pero más que les enseñaron, ¿cierto? Bueno, pues acá no tanto, no van a ver tanto eso de suma, multiplicación de polinomios, no. Aquí van a ver las teorías elementales para hallar las soluciones de un polinomio. ¿Qué pasa? Si yo tengo un polinomio de grado 2, que es de la forma ax a la 2 más bx más c, ¿sí? Y yo quiero hallarle las soluciones. ¿Qué es encontrar las soluciones de un polinomio, muchachos? Es esto, es encontrar los valores de x que hacen, esto es un polinomio, que hacen que el polinomio valga 0. Es decir, cuando yo factorizo, ¿sí? Cuando yo estoy factorizando un polinomio, pues por ejemplo esta ecuación cuadrática, o cuando yo encuentro los valores de x a través de la expresión del bachiller, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando los números que puede tomar la variable x para hacer que todo el polinomio valga 0. Eso es encontrar las soluciones, ¿sí? Eso se llama encontrar las soluciones. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer normalmente en álgebra y trigonometría cuando entremos a la parte de polinomios? Nos van a enseñar a encontrar las soluciones de los polinomios. En otras palabras, a hallar los ceros. A hallar los ceros, ¿cierto? Aquellas expresiones que hacen cero el polinomio. Eso es muy importante a tener en cuenta, muchachos, porque si yo entiendo de una vez qué es lo que voy a hacer allá, pues ya teóricamente voy a estar un poquito mejor planteado. Bien, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Pues si yo tengo un polinomio de grado 2, yo uso la fórmula del bachiller y listo. Pero imagínense que durante muchísimos años los matemáticos se quedaron estancados ahí. O sea, en cuanto a, se quedaron estancados en cuanto a encontrar una fórmula general que fuera capaz de solucionar un polinomio de grado 3 o grado 4, 5, 6 o ahí para allá. ¿Sí? Eso fue como una cosa que complicó la vida por un momento. Pero gracias a algunos genios como Galois y algunos otros, propusieron algunas fórmulas generales para solucionar otros polinomios de grado superior. ¿Qué pasa? Son más complejas de entender y nosotros nos vamos a preocupar por aprendernos fórmulas para solucionar polinomios, no sé, grado 8, grado 9, grado 7, grado 5, no. Aquí, ¿qué nos vamos a preocupar? Vamos a preocupar por las teorías elementales que hay en los polinomios, como el teorema de la razón, el teorema del residuo, ¿sí? Esos teoremas básicos que hacen parte de cualquier polinomio, y a partir de esas ideas de esos teoremas los vamos a aplicar para poder comenzar a encontrar los ceros de un polinomio, ¿cierto? Y lo que llaman factorizar completamente. ¿Cuál es el primer teorema que hay que conocer, muchachos, y que hay que aprender? Sencillo. Dice él que el número de soluciones de un polinomio, ¿sí? Va a ser igual al grado
del polinomio. Es decir, que si yo tengo un polinomio de grado 4, ¿cuántas soluciones tendría que encontrar? ¿Quién me dice? Muy bien, Luis. 4. Y si es grado 5, tengo que encontrar 5 soluciones. Y si es grado 6, 6 soluciones. O sea, el número de soluciones de un polinomio va a ser igual al grado del polinomio. Eso es clave, muchachos. ¿Por qué se los digo? Porque a veces cuando nosotros vamos a empezar a encontrar soluciones de polinomios, obviamos eso. Entonces encontramos una solución y decimos, no, ya terminamos de hallar los ceros del polinomio. Y el polinomio es de grado 3. Se quedó uno embalado y entonces las otras dos soluciones, ¿dónde están? ¿Sí? Ustedes dicen, factorice completamente el polinomio. Si le dicen eso, es básicamente, encuéntrele todos los ceros. Otra cosa es que le digan, encuentre una solución del polinomio. Ah, ya eso interpretativamente es otra cosa. Ustedes me dirán, venga, oíste, Sebas, ¿y yo qué entiendo por un cero y un polinomio? ¿Sí? Entonces, vamos a graficar, porque yo creo que graficando vamos a crear ideas intuitivas de qué es un cero y un polinomio. ¿Sí? Vamos a recurrir a la herramienta que les he estado mostrando siempre, que me parece poderosísima, GeoGebra, ¿cierto? Vamos a escribir un polinomio de grado 2 para empezar. ¿Sí? Voy a escribir varios. Voy a escribir uno sencillito. Voy a escribir este, x a la 2. Ahí está. Primer polinomio. Voy a escribir este otro. Ahí está. Bien. Y voy a escribir este otro. Bien. Tengo tres diferentes funciones, tres diferentes polinomios. ¿De qué grado son los polinomios, muchachos? El verde, el azul y el rojo. ¿Qué grado tienen? 2. Grado 2. Muy bien. Son grado 2. Listo. Vamos a empezar a trabajar con el verde. Chicos, vamos a aplicar la fórmula del bachiller. Vamos a aplicar la fórmula del bachiller para el polinomio, este polinomio, x al cuadrado. Entonces recuerden que la fórmula, la expresión general de un polinomio cuadrático es esta, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, en esta expresión a vale 1, b vale 0 y c vale 0. Teniendo en cuenta eso, las soluciones serían, acuérdense que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre todo sobre 2a. Si reemplazamos, mire que esto es menos 0 más o menos 0 al cuadrado menos 4 por 1 por 0 sobre 2 por 1. Entonces miren que esto básicamente me está diciendo que es 0 más o menos 0 sobre 2. O sea que esto es x1 vale 0 más 0 sobre 2 y x2 vale 0 menos 0 sobre 2. Es decir que las soluciones, miren que si encuentro dos soluciones, pero es la misma, ¿cierto? Es la misma, o sea que la solución es 0. Las posibles soluciones están en 0. Bien. Si nos fijamos, muchachos, miren. ¿Dónde comienza mi expresión? En 0. ¿Verdad? Toca acá en 0. Recuerden eso, que x al cuadrado, la solución es 0. Bien.
Recuerden eso, que enseguida lo vamos a analizar. Ahora vamos a hacer el de la azul. Si miramos el del azul, muchachos, el azul entonces, bueno, la expresión del azul, recordémosla, es 5x al cuadrado menos x menos 4. Entonces, 5x al cuadrado menos x menos 4. Esta es la expresión. Listo. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, 1 más o menos la raíz de b. O sea, menos 1 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 5. C, que es menos 4. Ahí está. Todo sobre 2a. Ahí está. Ahora sí, 1 más o menos. Entonces, esto es 1. Menos por menos más, ¿cierto? 5 por 4, 20. Y 20 por 4, 80. Sobre 10. Entonces miren que eso me da 1, más o menos la raíz de 81, 9. Sobre 10. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cierto? Bien. Ahora, posibles soluciones entonces, chicos. La primera sería 1 más 9 sobre 10. Y la otra solución es 1 menos 9. eso, 1 menos 9 sobre 10. Esta me da 10 sobre 10, que es 1. Y esta me da menos 8 décimos, que esto es menos 0.8. Listo. Miren estas soluciones, 1 y menos 0.8. Miremos el gráfico. Le voy a dar clic al gráfico. Mírenlos acá, mire. Raíz menos 0.8,0 y el otro 1,0. Bien, ténganlo ahí en la cabeza. Bien. Ahora vamos a mirar el tercer ejemplo, o sea, el rojo. Vamos a ver si de pronto ya intuitivamente lo están notando. Vamos a ver el rojo. 2x al cuadrado más 3. Listo. Entonces, el polinomio es 2x al cuadrado más 3. Vamos a ver las soluciones. Acuérdense que a vale 2, b vale 3 y c vale 0. En este caso. Entonces, eso sería menos b, menos 3, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado menos 4 veces a, que es... Ay, perdón, miento, no, chicos, pero perdónenme aquí. C no vale 0, C vale 3, el que vale 0 es B. Perdónenme ahí, vuelvo otra vez. 2x a la 2 más 3. Perdón ahí. El polinomio es 2x a la 2 más 3. A vale 2, B vale 0, porque B es el que acompaña a la X, y C vale 3. Ahora sí. Menos B, o sea, 0. Más o menos la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 2, y C, que es 3, sobre 2 por 2. Miren que esto es 0, más o menos la raíz cuadrada de 0 menos 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Sobre 4. Chicos, esto me dio que una raíz que Imaginario. me da negativo. Claro, Luis, la fórmula es esta. Menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Claro, esto me dan los imaginarios. ¿Cierto? Miren la gráfica. Ahora sí la pregunta. Ya les mostré las tres gráficas y les mostré las soluciones. ¿Quién me puede decir entonces qué cree que qué representaría encontrar las soluciones o los ceros o las raíces de un polinomio? ¿Quién cree?
¿Quién se arriesga? Según lo que hemos visto. Vuelve a hacer la pregunta. Vuelve otra vez pregunta. Yo le muestro los tres gráficos. Sí, yo le muestro los tres gráficos. Miren este último gráfico. En este último gráfico las soluciones nos dan los imaginarios. Les hice esta pregunta. Ya les mostré las tres gráficas con cada una de las soluciones posibles en ellos. La pregunta del millón es la siguiente. ¿En qué creen o qué opinan que gráficamente, qué representan las soluciones, los ceros o las raíces, llámenlo como lo llamen, ceros, soluciones o raíces de un polinomio? ¿Qué representa? Esa es la pregunta. Gráficamente, ¿qué representa? Las soluciones que representan la gráfica. Sí, en la gráfica aparecen. ¿En dónde están aparecen? Juan, bien, Juan tiene la idea. Pero sí, por ahí va. ¿Qué es, chicos? Anoten eso por ahí si quieren. Gráficamente, las soluciones, las raíces o los ceros, como lo quieran llamar, de un polinomio cualquiera son los valores para los cuales la gráfica intercepta el eje X. Los valores para los cuales la gráfica intercepta el eje X. Eso es. Eso es básicamente. Eso es básicamente. Uh-huh. Y si no, miren. Vean. En la gráfica 1, en la verde, habíamos encontrado que solo habían dos soluciones, pero las dos eran cero. Véanlo acá. Raíz cero. Véanlo acá. Toca el polinomio, toca justo en cero. Segunda, esta azul, encontramos dos soluciones. Una la encontramos en 1. Vea aquí, toca en 1 el eje. La otra la encontramos en menos 0.8. Mírenlo aquí, toca en menos 0.8. Y la última, no encontramos soluciones en los reales. Claro, si se fijan, mire que esta gráfica nunca toca el eje X. Y por eso es que decimos que las soluciones de este polinomio se encuentran los complejos. Claro, porque gráficamente no está tocando el eje X. Entonces, chicos, recuerden, las soluciones, las raíces o los ceros de un polinomio gráficamente son los valores de X para los cuales pues, la gráfica toca el eje X. ¿En qué números del eje X toca la gráfica? En esos números que toque la gráfica, en esos números es donde hay soluciones. En los reales, ojo, en los reales, ¿cierto? Porque ya nos dimos cuenta que que todos los polinomios tienen soluciones, solo que algunas van a estar en los números complejos. Pero eso no significa que no tenga solución. Sí la tiene, sí tiene ceros, pero en los complejos. Pero en cuanto a los reales, tiene que verse gráficamente de esta forma, que intercepten el eje X. Vamos a ver, por ejemplo, este. Véalo. Vamos a ver este. Se supone que, miren que este gráfico, ¿quién me dice de qué grado es ese polinomio? 5. Es por grado 5. Entonces, ¿cuántas soluciones técnicamente tendría yo que encontrar? 5, ¿sí o no? ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que no necesariamente, ojo, que no siempre los polinomios van a tener 5 soluciones en los reales. No siempre va a pasar. Pero nos vamos a dar cuenta de una condición muy importante y quiero que intuitivamente la veamos. No se las quiero decir. Quiero que tratemos de notarla intuitivamente. Entonces, miren. Vamos a ver algo. Miremos este gráfico. Mire este polinomio de grado 5.
La pregunta es, ¿cuántas veces toca el eje X? ¿Quién me dice cuántas veces lo está tocando? Está tocando 3 veces. Tres. Muy bien. Quiere decir entonces, tenemos 3 posibles soluciones, ¿cierto? O sea que tiene 3 soluciones en los reales. ¿Y cuántas tendría que tener en los imaginarios entonces? 2. Las otras dos restantes. Tiene que tener otras 2. Ahora miren esto tan curioso. Vean, ya pongo esta. Mira esta gráfica ya. Mira esta gráfica ahora. ¿Cuántas soluciones hay en los reales para esta gráfica nueva? Una. Una sola. ¿Y cuántas tienen los imaginarios en los complejos? 4. ¿Bien? Ahora, vamos a ver si le podemos agregar aquí otro. Vean esta. Otra vez, chicos, en esta, por ejemplo, tengo ¿cuántas soluciones en los reales? 3, ¿cierto? Miren, 1, 2 y 3. Tengo 3 soluciones en los reales. O sea que las otras 2 están en los complejos. ¿No han notado una peculiaridad? Que siempre que yo les muestro soluciones en los complejos, siempre mínimo hay 2. ¿No han notado eso? Dice, pues sí. Entonces, venga, miremos. Va este polinomio. Se supone que este polinomio debe tener ¿cuántas soluciones? ¿Es grado qué? 6. Grado 6. 6. ¿Cuántas soluciones tiene que tener? 6. Bien. Vamos a mirar. Vamos a ver cuántas tiene en los reales. 4. 4. O sea que ¿cuántas en los imaginarios tiene? 2. 2. ¿Sí ven? ¿Sí empiezan a notar eso? Están empezando a notar esa cosa tan curiosa. Sí, Que ¿por qué pasa eso, profe? esa es muy buena. Esa pregunta me gusta. Eso es porque es una función cuadrática. No, va por ahí. Va por ahí, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasa con eso. Eso lo van a ver. Eso lo van a ver, ¿cierto? Pero nos vamos a dar cuenta. Vamos a darnos cuenta de una cosa que hay que tener en cuenta de los elementos complejos. Bien, quería como llegar a ese punto. ¿Sí? Si nosotros tenemos soluciones en los complejos, un número complejo por lo general está organizado de esta forma. Es A más BI, ¿cierto? Esto es un número complejo, ¿cierto? Tiene una parte real, una parte imaginaria, luego lo van a abordar muchísimo mejor en álgebra y trigonometría. Eso hace parte de prácticamente del último parcial, ¿cierto? Pensemos en la función cuadrática. Esta solución. Vamos a encontrar los ceros. Si yo encuentro los ceros, voy a hacerlo lentamente. B vale 0, entonces aquí es 0 más o menos 0 al cuadrado menos 4. A vale 1, C vale 1. Bien. Sobre 2 veces 1. 0 más o menos. Miren, la raíz aquí me da menos 4 sobre 2. La raíz de menos 1 es imaginario. La raíz de menos 1 es imaginario. Y recuerden por propiedades de las raíces que yo esto lo puedo factorizar así. 4 por menos 1. Y yo puedo repartir básicamente la radicación porque eso me lo permite la propiedad. Quiere decir que esto es 2 y aquí me da raíz de menos 1 y la raíz de menos 1 es i. Entonces esto me queda así, más o menos 2i sobre 2.
Quiere decir que este 2 lo puedo ir con este 2 y esto me queda que X es más o menos el número imaginario. Chicos, miren, más o menos. O sea que tengo que la primera solución es Y y la segunda solución es menos Y. ¿Qué pasa? Por lo general, chicos, siempre que yo encuentro soluciones en los números complejos, hay una cosa que se llama la conjugada del complejo. Todo número complejo en una solución de función de polinomios, si aparece una solución con complejos, tiene que aparecer su conjugado, ¿sí? Por lo general, el conjugado, si este es A más BI, el conjugado de A más BI sería A menos BI. O sea, el conjugado básicamente es como el con signo contrario en el imaginario. Eso lo van a ver mejor en la clase. Pero lo que quiero que aprendan es, si yo encuentro en un polinomio una solución imaginaria, sí o sí, o sea, siempre se cumple que tiene que haber otra solución imaginaria. Y esa otra solución es el conjugado de la primera. Siempre. Siempre, chicos. Cuando yo encuentre, chicos, cuando yo encuentre una solución a los complejos, tengo que encontrar otra. Eso me da varias implicaciones. Pregunta con eso, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud con esto? Y no se puede graficar. Se puede graficar, Juan, pero le toca graficarlo en el plano de los complejos. Eso lo van a ver más adelante. Usted puede graficar números complejos, sí. Pero se va a dar cuenta que hay una recta que es para los reales y hay una recta que es para los imaginarios. Es un plano, pues es diferente. Es un plano con dos tipos de semirrectas. Una está en los números reales y la otra en los complejos. Eso lo vas a ver. Lo van a ver cómo se entiende eso. E incluso van a aprender álgebra, van a hacer un poquito de álgebra de números complejos. Van a enseñar a sumarlos, a multiplicarlos. Ahí la definición de la suma y la multiplicación es diferente. O sea, ahí se van a dar cuenta de otro conjunto numérico que son los complejos, que tienen sus propias definiciones, tiene sus propias propiedades y tiene su propio álgebra. ¿Sí? Yo no quiero ir hasta por allá. Pero sí, Juan, se pueden graficar, pero en un tipo especial de plano. En el cartesiano no. En el cartesiano no hay cómo, porque el cartesiano es netamente para números reales. Pero sí hay como una intuición de eso. Y ustedes dirán, ¿y los complejos para qué sirven? Ustedes que estudian sistemas, muchachos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en señales y otro montón, y en circuitos y otro montón de cosas así, en ondas, aparecen los números complejos. O sea, los complejos aparecen ahí y dan cierto aporte numérico a las expresiones de las ondas y de las señales y otro montón de cosas. O sea, ellos hacen parte de la naturaleza también, solo que no es tan intuitivo hablar de complejos. A ver. Chicos. Entonces, claro, ahí es donde está la cosa. Los complejos tienen un sentido físico. O sea, esos números no están ahí de la nada. Eso tiene un sentido. Lo van a ir viendo con el tiempo y con la calma dentro de la carrera. Pero por el momento, con la única idea con la que quiero que se queden en esta sesión y que les va a servir a temprano tiempo, o sea, para la segunda unidad, es esta. Siempre que usted sepa que un polinomio tiene una solución en el complejo, tiene que haber otra. Ahora bien, ojo, las soluciones de los complejos, entonces siempre va a ir de par en par. De par en par. Entonces, ojo con esto, de par en par. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 5, puedo tener muchas cosas. Bien, pues, puedo tener 5 soluciones en los reales. ¿Qué otra opción creen que puedo tener?
¿Qué otra opción puedo tener para un polinomio de grado 5? 3 reales, ajá, ¿y qué más? 3 reales y 2 complejos, muy bien. ¿Y qué otra opción tengo? Dos reales. ¿Será que puedo tener 2 reales? Yo puedo tener 3 complejos. ¿Quién me dice? Puedo tener 3 complejos. No sé, todos los ejercicios que hicimos nos daban 2. No, ahorita les mostré uno que tenía 4 complejos. Verás, que no me acuerdo. Era x a la 5. Yo le quité esta x y le puse, si mal no sé, como -3. Véalo ahí. Véalo ahí. Si se fijan, miren, ¿cuántas soluciones tiene este en los reales? Una sola. Entonces, ¿cuántas tiene que tener los complejos? 4. 4. Ah, entonces miren que yo no puedo, acuérdense que yo no puedo tener 3 complejos. ¿Por qué? Porque les dije, si yo encuentro una solución en un complejo, tengo que encontrar la otra, que es el conjugado. O sea que yo aquí ya tengo un parcito, ¿cierto? Un parcito de complejos. ¿Será que yo puedo tener un complejo solo? No, si encuentro otra compleja, tiene que haber su conjugada. Entonces, esta opción no existe. La que existe es esa que corrigió Juan, ¿cierto? 4 complejos y un real. Bien, ahora pensémoslo en polinomio grado 3. Polinomio grado 3. En polinomio grado 3, chicos, tengo dos opciones. Una, 3 reales. ¿Y cuál es la segunda opción? Un real, ajá. Y 2 complejos. Y 2 complejos. Muy bien. Miren esto, polinomio grado 3, polinomio grado 5. ¿Son polinomios de qué grado? Perdón, ¿qué números son? ¿Pares o impares? Son impares. Impares. Ah, y miren la solución mínima que pueden tener. O sea que siempre que yo tenga polinomios impares, como mínimo, ¿cuántas soluciones en los reales tengo que encontrar? Una. Una, como mínimo, siempre se va a cumplir. Para polinomios de grado impar, siempre se va a cumplir que por lo menos tiene que existir una solución en los reales. Una, por lo menos. Nos vamos a dar cuenta que para polinomios de grado par, no necesariamente. Miren esto. Empecemos con grado 2, que es más que es el fácil. Polinomio grado 2. Tengo dos opciones. Número 1. ¿Quién me dice? Los dos pueden ser reales, ¿cierto? Ajá, 2 reales, sí. O dos imaginarios, ¿cierto? O 2 complejos, 2 imaginarios, Eso. ¿sí o no? Bien. Polinomio de grado 4. Polinomio de grado 4. Entonces tengo estas opciones. La primera, ¿quién me dice la primera opción? Dos Todos son reales reales. y 2 complejos. Eso. Todos reales, ¿sí o no? La otra. 2 reales y 2 complejos. Muy bien. ¿Y cuál es la otra opción? Todos pueden ser complejos. Todos pueden ser complejos, ¿sí o no? Claro. Todos pueden ser complejos. Claro. 4 reales, 2 reales, 4 complejos. Miren que en las pares todas las soluciones pueden estar en los complejos. Todas. Todas. Entonces, aquí esa es la segunda conclusión con la que quiero que se queden en este taller, muchachos. Para polinomios de grado par, no hay un mínimo en soluciones reales. No las hay. Pueden ser todas complejas. Lo que sí es interesante, chicos, es, si se fijan, para polinomios de grado par, las soluciones van en pares. 4, 2, 2, 4. En cambio, para las de polinomios de grados impar, si se fijan, las reales van en impares. Van 5 soluciones, o van 3 soluciones, o va una solución. ¿Cierto?
un polinomio de grado 7, o va a tener las 7 en los reales, o va a tener 5 en los reales, o va a tener 3 en los reales, o va a tener 1 en los reales. Si se fijan, los polinomios de grado impar van a tener soluciones en los reales impares. Y los polinomios de grado par van a tener soluciones en los reales en números pares. Si es grado 8, entonces va a tener 8 reales, o puede tener los 8 reales, o puede tener 6 reales, o puede tener 4 reales, o puede tener 2 reales, o ningún real. Recuerden que el 0 se define como número par, ¿verdad? ¿Cierto? El 0 supuestamente entra en la definición. Bien. Ahí está. Entonces, chicos, ojo con eso. Miren que son ideas, se las estoy mostrando intuitivamente. ¿Cierto? Ya ustedes dentro del curso van a profundizar en eso. Pero lo que quiero que, con las primeras conclusiones que quiero hasta ahora que nos quedemos, porque vamos a llenar de una vez la lista de asistencia, con las primeras conclusiones con las que quiero que nos quedemos es, número 1, recuerde, el número de soluciones de un polinomio dependerá del grado del polinomio. Si es grado 5, va a tener 5 soluciones. Si es grado 4, 4 soluciones y así sucesivamente. Segunda conclusión, importantísima. Gráficamente, en el plano cartesiano, las soluciones o las raíces o los ceros, como lo quieran llamar, de un polinomio, gráficamente son los valores para los cuales de x hace que intercepte el eje x. Los valores de x en los cuales la gráfica intercepta el eje. ¿Cierto? Esa es básicamente la conclusión gráfica. Tercera conclusión. Si yo encuentro soluciones en los complejos, recuerden que las soluciones van en pares. Si yo encuentro una, tiene que haber la otra y es subconjugada. Siempre van a ir en soluciones pares. Nunca vas a encontrar una solución compleja. No, como mínimo 2 soluciones complejas. Última conclusión. Hasta ahorita. Los polinomios de grado impar, ¿sí? En los reales presentan soluciones impares. Y como mínimo tiene que aparecer como mínimo una solución en los reales. En cambio, los polinomios de grado par tienen las soluciones en los reales en números pares. Y no necesariamente hay que encontrar soluciones en los reales. Pueden estar todas en los complejos. Vean, chicos, que estamos obteniendo conclusiones teóricas muy fuertes. Y ni siquiera les he enseñado el teorema del residuo, ni el teorema del factor, ni les he enseñado el método de Descartes para encontrar los ceros de un polinomio, ni hemos visto división de Ruffin, no hemos visto nada de esas cosas. Y aún así, muchachos, ya intuitivamente hemos determinado conclusiones que van a ser fundamentales para ustedes a la hora de trabajar ya la teoría en forma. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, muchachos, hasta este momento? Todo bien. Ok, excelente. Me alegro, muchachos. Que la idea es ver esto de forma como bastante intuitiva. Ya ahora solo quiero como apuntar a otros 2 elementos que son fundamentales. Y yo creo que con eso ya concluiríamos, ¿cierto? El primero, muchachos, tiene que ver con las fracciones propias e impropias. ¿Cierto? Recordar la idea de fracción propia e impropia y ya ahí nos vamos a acordar entonces de uno de los elementos que vamos a necesitar para lo que se trabajaría en una parte también de polinomios. Listo. Entonces, vamos a recordar la definición básica de fracción propia e impropia. Empecemos con la idea de fracción y luego lo transportamos a los polinomios. ¿Sí? Recuerden, empecemos con la impropia, que es la fácil. Que una fracción impropia está definida como aquella fracción, ¿sí? Donde el numerador
es mayor que el denominador. Es decir, si yo tengo esta expresión, estas son fracciones impropias, ¿cierto? El numerador es mayor que el denominador. Bien. Y las fracciones entonces propias, vamos a ver que son lo contrario. Son fracciones donde el numerador es mucho menor que el denominador. ¿Cierto? Estas son fracciones propias. Ojo, el numerador es menor que el denominador. Y en las impropias, el numerador es mayor que el denominador. Pero es que esto es en el plano de las fracciones. Vamos a escalarlo a la idea de los polinomios. ¿Sí? Lo primero que hay que saber es que nosotros podemos tener expresiones polinómicas racionales. Es decir, que yo puedo escribir un polinomio, dos polinomios como una división, ¿cierto? Como una fracción. Bien. En este tipo de expresiones, entonces puedo tener las divisiones propias, pues las fracciones propias o impropias. ¿Sí? Para este caso, ¿cuándo entonces sería impropia? Sería impropia esta división, esta ración, esta cosa racional sería impropia si el grado del polinomio que hace parte del numerador, el grado de este, es mayor que el grado del denominador. Esto sería entonces una de fracciones impropias. Miren, cumple aquí, el numerador es mayor que el denominador, pues en polinomios sería el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del denominador. Por ejemplo, entonces, una sería una fracción impropia. Por ejemplo, esta. 5x a la 3 más x sobre 2x más 1. Aquí, ¿qué estoy obteniendo? Esto es una fracción impropia. ¿Sí o no? Por lo contrario, muchachos, entonces las propias sería lo contrario. Que el grado del polinomio que está en el numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Estas entonces serían fracciones propias. Y eso se puede ver, por ejemplo, así como x a la 2 más 3x más 5 sobre x a la 5 3. Se está tostando, espera que se está tostando mi PC. Más 4x a la 3. Más 4x a la 3. Más x. Esta entonces, si se fijan, aquí es grado 2, aquí es grado 5. Entonces, esta es una fracción propia. Y esta es impropia. Porque aquí el grado es 3 y aquí el grado es 1. Chicos, pregunta, duda o inquietud de aprender a reconocer fracciones propias e impropias cuando estamos dividiendo polinomios. Sencillo, ¿sí o no? Ok, sencillo. Y hay una cosa muy interesante de esto. ¿Qué es lo interesante de esto que está acá? No tanto reconocer la fracción propia e impropia. Se van a dar cuenta que cuando empiecen a trabajar esa parte de fracciones propias e impropias en álgebra y trigonometría, les van a enseñar unos métodos, ¿sí? Para solucionar fracciones. Y son 4. Les van a decir factores lineales no repetidos. Por factores lineales repetidos. Por factores cuadráticos no repetidos o por factores cuadráticos, por factores cuadráticos irreducibles no repetidos o por factores cuadráticos irreducibles repetidos. Escuchen esa palabra, factores cuadráticos irreducibles. Y ahí es donde voy con la segunda idea. Ustedes sí entienden qué es factor. Yo les expliqué que era factor, ¿verdad? Factor es multiplicación, o sea, esto, si yo tengo esto, lo que esté aquí y lo que esté aquí son factores. Hasta ahí bien.
¿Y qué significa, chicos, que sea factor cuadrático? ¿Qué significa cuadrático? La palabra cuadrático. ¿Quién me dice? Está elevada a la 2. Muy bien. O sea que es grado 2. Bien. Ah, lo único que necesitan, la única palabra que de pronto no saben y que necesitan entender es irreducible. Pues la palabra como tal en su definición, que es algo irreducible, que no se puede reducir. Matemáticamente, ¿qué sería una expresión que no se pueda reducir? Una expresión que no sea factorizada. Entonces, cuando me dicen a mí factor cuadrático irreducible, cuando me digan a mí factor cuadrático irreducible, me están diciendo que es un polinomio de grado 2, súper bien, que no se puede factorizar en los reales. Ah, y si se acuerdan, la clase hace 2 días, o sea, eso fue el martes, que trabajamos, si mal no estoy, fue el martes, que yo les estaba explicando función cuadrática, les expliqué algo respecto a cuando no se puede factorizar un polinomio en los reales. Si no se acuerdan, les voy a presentar otra vez a su queridísimo amigo, el discriminante. ¿Cuándo sé yo que un polinomio de grado 2 no se puede factorizar en los reales? Con el discriminante. ¿Quién se acuerda? Lo vimos el martes. Yo el martes le recalqué eso. Y yo estoy seguro que alguno tuvo que haber estado el martes. ¿Se acuerdan? Que teníamos 3 opciones con el discriminante. Recuerden que el discriminante es el b a la 2 menos 4ac. Es lo que está dentro de la raíz. Y tenía 3 opciones. Que el discriminante fuera positivo, que el resultado del discriminante valiera 0, o que el resultado del discriminante fuera menor que 0. Esas eran las 3 opciones que teníamos. ¿Quién me dice cuál de estas 3 cree que hace que esto sea cierto? O sea, que yo no pueda factorizar el polinomio en los reales. La tercera opción, es decir, que yo como me doy cuenta si un factor cuadrático es irreducible. Cuando yo analizo el discriminante y me doy cuenta que el discriminante me da un número negativo. Si el discriminante de un polinomio cuadrático, de un polinomio de grado 2, me da negativo, concluyo entonces que es irreducible. Por ejemplo, x a la 2 más 1 sería un elemento cuadrático irreducible. ¿Y por qué sé que es irreducible? Pues porque yo incluso ya lo resolví por acá arriba. Véanlo acá. Cuando yo le resolví acá, véanlo aquí, x a la 2 más 1, miren que me dio el discriminante, que es esto que está acá, que es este número que está acá, me dio negativo. Y como me dio negativo, si se fijan, la solución dan los complejos, o sea, los imaginarios, o sea, que es irreducible, o sea, que no es factorizable en lo real. Y aquí está. Chicos, duda, pregunta o inquietud con estas últimas 2 observaciones. Otro ejemplo. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger el polinomio 2x al cuadrado más x más 20. Este. Vamos a coger este. Vamos a tratar de factorizar. Vamos a determinar el discriminante. Recuerden que los polinomios cuadráticos están representados de esta manera. O sea que aquí A vale 2, B vale 1 y C vale 20. ¿Bien? Vamos a hallar el discriminante. Es decir, vamos a encontrar esta fórmula. B a la 2. ¿Quién es B? 1. Entonces, 1 a la 2 menos 4. A, ¿cuánto vale A?
vale 2. ¿Cuánto vale C? Vale 20. Bien, ahí está. Resolvámoslos. 1 menos 4 por 2, entonces aquí me da 8. 8 por 20. O sea que eso es 1 menos 160. Y esto me da menos 159. Me dio un número mayor que 0. No. No, ¿sí o no? Me dio un número menor que 0. Me dio un número menor que 0. Quiere decir que el discriminante es menor que 0. Y si el discriminante es menor que 0, ¿yo qué puedo concluir entonces de este término cuadrático que está acá? ¿Qué es qué? ¿Qué es? Que no se factorizan los reales. Eso quiere decir que no, ¿qué es? Irreducible. Luis, ¿te queda ahora un poquito más claro? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Esa es la idea. Pregunte, si no, deme otro ejemplo, deme 10 ejemplos. Yo quiero entenderlo mejor. Bien. Esto se supone que es lo que uno tendría que hacer para saber si un término cuadrático es irreducible o no. ¿Y para qué me va a servir eso? Se van a dar cuenta. Cuando lleguen a esta parte de fracciones propias e impropias con polinomios, se van a dar cuenta para qué sirven. No lo echen al saco roto. Bueno, muchachos, básicamente esto era lo que les quería traer hoy. O sea, yo sé que fue corto, pero creo que dejamos muchas ideas claras, ¿cierto? Bastantes ideas claras. A modo de resumen rápido, aquí como un resumen rápido para que lo tengamos muy en cuenta. Primer punto, recuerden que el número de soluciones de un polinomio depende de su grado, ¿cierto? Esa fue la primera conclusión. La segunda conclusión, las raíces, ¿cierto? Las raíces, los ceros, las soluciones de un polinomio gráficamente son los valores de X que hacen que el gráfico intercepte el eje, ¿cierto? Intercepta el eje X, ¿cierto? Bien. Tercera solución. Tercera conclusión. Recuerden que las soluciones complejas van en pares, ¿cierto? Cuarta conclusión, que si el polinomio es grado impar, las soluciones en los reales son impares, ¿cierto? 5, 3, 1. Si es grado par, las soluciones en los reales son en números pares, ¿cierto? Y una conclusión pequeña de esta es que mínimo va a tener una solución en los reales, mínimo. Quinta conclusión importantísima, fundamental, que los factores cuadráticos irreducibles son polinomios de grado 2, donde el discriminante da negativo. 5 conclusiones, muchachos, con las que yo quiero que hoy se vayan. Si ustedes comprendieron estas 5 ideas, o sea, si estas 5 conclusiones las pudieron seguir de la mejor forma, creo que, muchachos, ustedes ya tienen un campo bastante amplio y avanzado para esa segunda unidad. Van a estar con un pie adelante, se los aseguro. Teóricamente van a llegar a comprender mejor otras cosas.
¿Listo, muchachos? Eso era como lo que yo les traía hoy. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, muchachos, cuídense bastante.